Un momento, ya les digo. Avisa nada más cuando yo puedo iniciar, ¿no? Sí. Ok, Maru, cuando quieras. Ministro, yo le voy a pasar la palabra. Yo le paso la palabra. Oh, gracias. Buenas tardes a todos. Su Excelencia Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas. Honorable señora Ana May Maduro de Ardito Barleta, Presidenta de la Junta Directiva del Fondo Unido de Panamá. Honorable señor Jean-Pierre Leignadier, Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Honorable señor Abdiel Santiago, Secretario Ejecutivo y Gerente Financiero del Fondo de Ahorro de Panamá. Honorable señor Eric Parrado Herrera, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Estimados miembros de la Cámara de Comercio e invitados especiales. Agradecemos a todos su presencia en este conversatorio virtual sobre COVID, impacto y recuperación de nuestra región. Para darles la bienvenida, les cedo la palabra al señor Jean-Pierre Leignadier, Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Gracias María Eugenia. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer al Fondo de Ahorro de Panamá y al Banco Interamericano de Desarrollo por traer este valioso conversatorio a nuestra membresía y a nuestro país. Además, agradezco al señor Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, compartir esta tarde con nosotros, en que esperamos revisar la situación de la región y planes de recuperación, en especial para nuestro país. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, entre los mensajes que ha subrayado durante la pandemia del COVID-19, es que la salud debe ser entendida tal y como la define la Organización Mundial de la Salud. Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades. Mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que la pandemia puede tener implicaciones muy importantes para la región de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana. La magnitud del impacto dependerá de la duración de la pandemia, su propagación y las medidas de prevención y de respuesta que los países tengan para contener y amortiguar el choque. También dependerá de la estructura de sus economías y su exposición y vulnerabilidad a canales de transmisión globales, por ejemplo, su apertura comercial, integración a cadenas de valor globales, contribución del turismo, dependencia de materias primas, entre otros. Ante esto, como gremio, estimamos que dentro de la crisis que vivimos, la salud, el bienestar social y la economía son ejes fundamentales para atender. La parálisis de la economía nacional, el cierre de empresas y la consecuente suspensión de contratos y despidos ocasionados por la cuarentena generalizada llevan a la población a volcarse a actividades informales, en las cuales se hace difícil el cumplimiento total de las medidas sanitarias, lo que a su vez ha resultado en un aumento de contagio. Hemos compartido experiencias con nuestros pares a través de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano y entendemos que la situación a nivel regional es muy similar. En este sentido, desde nuestra Cámara hemos manifestado que favorecemos disposiciones más focalizadas como la intervención eficaz del programa de ayuda social del Estado en las áreas de mayor afectación, promoviendo que las personas se queden en sus casas, facilitando así la masificación de pruebas, el aislamiento y la cuarentena oportuna de los contagiados y sus contactos. Paralelamente, consideramos positivo que en Panamá se esté trabajando en la ampliación del sistema de salud primario. Sin embargo, queda claro que para contener el COVID-19 se requiere de la alineación de políticas públicas y privadas de manera que puedan ser ejecutadas con eficiencia. La sumatoria de las fuerzas vivas del país y la ejecución de medidas ejemplares, incluso aquellas ya ensayadas en otras latitudes con éxito, sin duda ayudarán a alcanzar este propósito. Y es que en la medida que atendamos el aspecto sanitario y social, lograremos una reapertura gradual de las actividades cotidianas que contribuya a la sostenibilidad de los empleos y a una recuperación económica en beneficio de todos.
si en nuestro país no atendemos con urgencia los asuntos económicos y la revisión para levantar gradualmente las restricciones actuales, los efectos negativos de la pandemia seguirán aumentando, con el consecuente impacto en la familia panameña que cada día ve mermarse su sostenibilidad. El desempleo en el ámbito formal alcanza cifras preocupantes, a lo que se suma el cierre de empresas, situación que empeora con el paso de los días. Hoy seguramente revisaremos con detenimiento tales efectos en Panamá y la región. 5 servir para reflexionar y replantear los esquemas que permitan que atendamos los aspectos sanitarios y sociales de la mano de una economía que contribuya y facilite el bienestar de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, presidente Legnadier. Nos acompaña también la señora Anamey Maduro de Ardito Barleta, presidenta de la Junta Directiva del Fondo de Ahorros de Panamá, quien nos compartirá unas palabras. Gracias, María Eugenia. Buenas tardes a todos. En nombre de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá, les doy la más cordial bienvenida y le agradezco a todos los miembros e invitados especiales su participación en este conversatorio que estoy segura que será de gran interés para todos. Gracias, Jean-Pierre, presidente de la Cámara y vicepresidente con mucho orgullo del Fondo de Ahorro de Panamá, por tus palabras. El Banco Interamericano de Desarrollo ha jugado un papel muy importante para el desarrollo económico y social de América Latina y del Caribe durante estos últimos 60 años. No solo a través de financiamientos en el área de salud, educación, conectividad, infraestructura, energía, entre otros, sino que ha brindado asesoría y conocimientos técnicos a los gobiernos de la región. Ante esta pandemia que vivimos del COVID-19, el BID ha respondido rápido para ayudarnos a combatirlo y ha aprobado aproximadamente facilidades que alcanzan los 21.000 millones de dólares, incluyendo a Panamá, cuyos financiamientos aprobados ascienden aproximadamente a 700 millones. Esta tarde nos acompaña Eric Parrado, jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID. El señor Parrado tiene una vasta experiencia en las finanzas y economía de la región y también se ha centrado a lo largo de los años en el área de política monetaria y fiscal, al igual que la implementación de fondos soberanos. Es importante mencionar que el señor Parrado ha jugado un papel importante en la creación del Fondo de Ahorro de Panamá, ya que nos apoyó en el año 2012 en la implementación de nuestras directrices de inversión y en la ejecución de los principios que establecen los mayores estándares de gobernanza y transparencia. Acompañará a Eric Parrado, nuestro, con mucho orgullo, secretario ejecutivo Abdiel Santiago, en este conversatorio. Y sin más preámbulo, a continuación le paso la palabra a su excelencia, el ministro de Finanzas, Héctor Alexander, quien nos compartirá unas palabras y sus impresiones. Adelante, señor ministro. Bueno, primero que todo, debo decirle que no, me honra también ser parte de esta bienvenida a este conversatorio virtual que lleva por título COVID-19, impacto y recuperación en nuestra región, ¿no? Y como yo diría, ¿no? Esto de impacto es una historia en desarrollo que morará mucho tiempo, básicamente, ¿no? Organizado por el Fondo de Ahorro de Panamá y la Cámara de Comercio, oiga, y realmente lo felicito porque si hay un tema de actualidad, sin lugar a duda, es este tema. También nos honra, oiga, ¿no? Que se contará con la participación del doctor Eric Parrado Herrera, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo y que tiene como tema principal abordar el impacto económico general de la crisis COVID-19 en la región, tengo entendido, entre otros temas. Así que, mire, yo realmente a lo que ya dijo el presidente de la Cámara de Comercio, ¿no? y la presidenta del Fondo de Ahorro, ¿no?
no voy a adicionar tampoco mayor cosa, sino que básicamente nada más felicitarlo, como yo decía, mire, este es el tema. No, sí, es una historia en desarrollo, no estamos viviendo momentos inéditos, no, de cómo una crisis sanitaria no se transforma en una crisis económica, una crisis social profunda, no, y como yo siempre he dicho, mientras nosotros no consigamos la cura, no, y cuando digo la cura, no solo que la consigamos, sino que llegue al grueso de nuestra población, realmente, ¿no? Tendremos cada día más una pérdida que va a ser irrecuperable, porque lo que debe estar claro es que hay una pérdida que ocasiona el COVID que va a ser irrecuperable, ¿no? Y mientras más demore realmente esa cura y que llegue al grueso de nuestra población, realmente también, y que podamos tener una buena estrategia de recuperación, ¿no? Las pérdidas que nosotros tendremos van a ser fuertes, ya la estamos viviendo, y como yo decía, realmente irrecuperable. Me encanta, sin lugar a duda, el tema del conversatorio. Lástima que no me voy a poder quedar porque tenemos casualmente Consejo de Gabinete, y como siempre el Ministerio de Economía y Finanzas es uno de los ministerios que siempre tiene temas, ¿no?, en el Consejo de Gabinete. Así que tengo algunos temas en el Consejo de Gabinete, ¿no?, de esta tarde. Lo que sí le quería decir es que realmente esto, sé que es una reflexión que la hemos compartido también con el presidente de la Cámara de Comercio. Oiga, sí, hay que lograr un balance. ¿Cómo lograr ese balance entre lo sanitario, entre ese sistema sanitario y esta estrategia que nosotros podamos tener? Realmente para salvar la mayor cantidad de vidas que nosotros podamos, y también, por lo menos también cuidar en la mayor medida lo posible la salud de los panameños, porque también no se está claro el efecto permanente que el COVID podrá tener en muchas de las personas que realmente pudieron haber contraído esta enfermedad, básicamente. Así que, pero ¿cómo conseguir ese balance entre eso, ¿no?, y la fuerza que nosotros podemos lograr en la reapertura, en la parte que tiene que ver con la reactivación, no solo la actividad económica, sino con la generación de empleo? Oiga, ese es el reto. Ese es el reto, básicamente. Yo sé, ¿no?, y a veces hablan de, sí, la política a mediano o largo plazo. Nosotros podemos entrar en esa discusión, y de veras las cosas que para mí van a ser muy importantes, incluso de implementar algunas de ellas a partir del 2022, en este caso. No, pero a mí, y es mi principal preocupación, es casualmente, ¿cómo podemos nosotros tomar las mejores decisiones posibles con respecto a la estrategia que hemos estado implementando en materia, ¿no?, de tratar de salvar vidas y la salud de los panameños, y poder balancearlo, usando la palabra que yo siempre uso, ¿no?, poder balancearlo de forma tal que podamos lograr la mayor fuerza de la reactivación económica, porque sí, el tiempo está contra nosotros. Y le digo que tengo una no solo profunda preocupación, sino una gran ocupación en ver cómo nosotros podemos realmente manejar realmente yo diría esta situación que realmente es inédita, ¿no? Yo reconozco que para algunas cosas no tengo la respuesta, ¿no? Lo puedo decir con toda sinceridad, porque esto es una historia en desarrollo. Pero sí, pero el reto de todos los panameños, de toda la región, ¿no?, es cómo nosotros entonces podemos ayudar a que realmente nosotros podamos tener ese control deseado en la evolución de ese sistema sanitario y su implementación, con también la evolución, con la mayor fuerza, la mayor rapidez que nosotros podamos lograr de la generación de la actividad económica. Yo siempre agrego, por supuesto, lo que es obvio, la reactivación de la ocupación. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos hogares están pasando peor, ¿no? Se sabe, ¿no?, que la desocupación, oye, va a ser enorme, incluso lo que nosotros podemos esperar de aquí a fin de año. Ni hablemos del tema de la informalidad, pero lo más importante es cómo todo esto está incidiendo en lo cotidiano de la vida de todos los panameños, en la calidad de vida que se ha deteriorado en forma importante de los panameños, básicamente. Y esa es la principal preocupación que uno tiene. ¿Cómo podemos hacer entonces para lograr la mayor efectividad posible en esa recuperación, ¿no?, de la calidad de vida de los panameños, ¿no?, y que podamos evitar y minimizar, ¿no?, pérdidas en vidas humanas y también pérdidas en la calidad de la salud de los panameños?
yo también reconozco que estoy en una curva de aprendizaje, ¿no? Con estos temas sanitarios. A veces me desespero, de verdad que me desespero, tengo que reconocerlo, ¿no? Porque al final del día, si uno quisiera, ¿no? Que innecesariamente el sistema de salud y la forma como nosotros podemos estar implementando estrategias, ¿no? Para lo que tiene que ver con la vida y salud de los panameños, no se vuelva una restricción más allá de lo que se debiera, porque realmente nosotros estemos fallando en la calidad de la implementación de acciones que pudiéramos tener. Es lástima que no me puedo quedar, no, para escuchar a Eric Parrado, me hubiera encantado, ¿no? Y el costo de oportunidad, desafortunadamente tengo que estar en galleta porque tengo temas, incluso si no a lo mejor me hubiera hasta excusado, pero me hubiera encantado haber participado en este conversatorio. Lo que sí es cierto que queda equipo nuestro que sí va a participar en este conversatorio, pues incluyendo, ¿no?, el director del equipo económica y de política pública de nuestro ministerio. Así que de veras estoy seguro pues que van a disfrutar de un tremendo conversatorio, y tengo que entender que los envidio, pero no tengo más remedio que de veras que retirarme. Así que no, que disfruten el conversatorio, que no lo duden. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, empezamos a entrar en materia. Nos acompaña por parte del Fondo de Ahorro de Panamá el señor Abdiel Santiago, quien cuenta con más de 22 años de experiencia financiera en diversos sectores financieros, valga la redundancia, incluyendo banca de inversión, M&A, investigación de inversiones de capital, equity research, reestructuración financiera y regulación financiera. Antes de las funciones que cumple para el Fondo de Ahorros de Panamá, el señor Santiago fungió como ejecutivo de Equity Research en Morgan Stanley, Nueva York, en varios sectores industriales. Recibió su licenciatura de la Universidad de Denver, Colorado, y su MBA de la Kellogg School of Management, Northwestern University, Illinois. Sin más, con ustedes el señor Abdiel Santiago. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a la Cámara por el apoyo, Presidenta Maduro, Presidente Jean-Pierre Lénadier. Han pasado 15 minutos y Eric todavía no ha hablado, así que vamos a entrar en materia rápidamente. Eric, si puedes tomar 30 segundos y hablarnos de tu experiencia, o sea, ¿por qué estudiaste economía? Entiendo que fuiste a la Universidad de Nueva York, New York University, es una escuela bien fancy. Explícanos cómo llegaste ahí, cómo llegaste al BID. Tómate 30 segundos, 45 segundos, que lo estoy contando, y entonces avanzamos después de ahí. Muchas gracias, Abdiel, y me voy a tomar un poquito más de tiempo para agradecer. O sea, tengo que agradecer el honor y el placer de estar acá con ustedes. Realmente estupenda organización, que abre el ministro de Hacienda. Obviamente es un tema que le preocupa no solo a él, sino a todos los ministros de Hacienda del mundo, diría yo. Y este trade-off entre ir abriendo las economías, pero también tener mucho cuidado con el tema sanitario, obviamente hay que tratar de encontrar el equilibrio óptimo. Y para eso estamos, y por eso les agradezco mucho a ustedes, al Fondo de Ahorro de Panamá, a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, justamente para revisar estos temas que son bastante complejos. Así que muy agradecido por esta invitación y tener esta apertura para poder conversar de estos temas complejos. A ver, yo me gustaba mucho la economía. Yo estudié en la Universidad de Chile mi pregrado en Santiago. Yo venía de una región bien al norte de Antofagasta y sin conocer la capital me animé a ir a estudiar allá. Y estuve 5 años justamente tratando de entrenar y entendiendo los problemas económicos ya en esa época que hoy día siguen ocurriendo, sobre todo los temas relacionados con pobreza y distribución del ingreso y obviamente los saltos al desarrollo. Y es por eso que mi primer trabajo fue en el Ministerio de Hacienda, y ahí conocí un poco cómo funcionaba todo el tema presupuestario, cómo funcionaban las proyecciones, y claramente esa relación con las estadísticas fiscales me ayudó a pensar un poquito más de cómo sería una carrera de economista, y justamente tuve la oportunidad de ganarme una beca para ir a estudiar a NYU, en Nueva York. Obviamente fue un sueño que se cumplió y logré de esa forma tener un doctorado en economía para luego poder saltar al Fondo Monetario Internacional,
y después volver de alguna forma a Chile a poner en práctica lo aprendido. Y ese es obviamente un mensaje que siempre le hago a mis economistas jóvenes o a la gente que recién está empezando a pensar en estos temas, es justamente que uno tiene que dar de vuelta a las cosas que uno ganó y que de alguna forma fue muy afortunado en recibir. Así que esa ha sido un poco la mini historia de mi vida en términos de cómo seguí los temas económicos. Y bueno, y ya me ven acá en la posición de economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación. Llegué a este trabajo año, nunca me imaginé que iba a tener tanto trabajo, tanta ocupación y preocupación de temas económicos, pero de alguna forma hemos puesto toda nuestra energía, todos nuestros esfuerzos para tratar de ayudar a la región en términos de entender mejor los diagnósticos y tratar de contribuir con recomendaciones de política. Nuestra gerencia y nuestro departamento es un departamento bastante especial, ya que produce conocimiento, no está relacionado tanto con las operaciones, pero entrega muchas recomendaciones en términos de políticas, en términos del análisis que hoy día vamos a conversar seguramente con Abdiel. Muchas gracias. Uno de los puntos que lo mencionó la directora y presidenta ANAMED fue que hace un poquito más de 6 años estuviste en Panamá. Básicamente fuiste uno de los creadores del Fondo de Ahorro de Panamá, así que yo personalmente te lo agradezco. Y una de las lecciones de ese tiempo fue obviamente cuál era el propósito del Fondo de Ahorro de Panamá como un fondo soberano, y eso espero poder entrar un poquito a fondo sobre ese tema, cómo un fondo soberano puede ayudar a los diferentes países. Obviamente Panamá es un ejemplo. Y nuevamente, gracias por crear el mejor fondo de ahorro, el mejor fondo soberano del mundo. Yo quiero comenzar con algo, con una filmina. Yo sé que tú tienes varias filminas, pero me voy a adelantar, te voy a mostrar una. Esto tiene que ver con el impacto del COVID. Al final del día, este conversatorio tiene 2 partes. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID y la pandemia a la situación económica de la región y hasta global? Y la segunda, creo que de más interés desde el punto de vista futuro, es cómo salimos de esto, cuáles son los motores de arranque para las diferentes economías. Así que te voy a mostrar esta filmina que está aquí. Es un poco confusa de entender, pero básicamente las líneas punteadas eran las expectativas en este caso el Fondo Monetario antes del COVID, y obviamente las que son más sólidas son las expectativas ahora en el medio del COVID, que es donde estamos. Las 3 líneas, la primera es países emergentes, la segunda son economías avanzadas y la tercera Latinoamérica. Mi pregunta no es tanto sobre el primer bajón, que obviamente todo el mundo sabe que el golpe ha sido económico. Mi pregunta es sobre la segunda pata, si se quiere. La segunda pata del 2020 a 2021. Tú ves ese impulso en las estimaciones, y mi pregunta es, ¿qué tan creíble es ese repunte para las economías latinoamericanas? ¿Va a ser así? ¿Va a ser una V? ¿Va a ser una L? ¿Qué es lo que va a ser? Perfecto. Empezaste con la pregunta más fácil que encontraste, me imagino. No, primero, qué bueno que recordaste mi pasado por el Fondo de Ahorro de Panamá. Realmente ha sido un orgullo trabajar en la creación del fondo, y para que todo el mundo me conozca un poquito más, ¿no es cierto? Seguí la historia cuando volví a Chile, y en ese tiempo tuve trabajar tanto también en el Ministerio de Hacienda, y justamente en el Ministerio de Hacienda fue cuando me dieron la responsabilidad de manejar el Fondo Soberano Chileno, que hoy día es uno de los fondos más transparentes y mejor manejados del mundo, junto con el Fondo de Ahorro de Panamá. Y por eso, y dada esa experiencia, tuve la oportunidad de asesorar a varios países, y eso incluyó a Mongolia, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Colombia y obviamente Panamá. Y Panamá, como ustedes saben, la riqueza no viene de recursos naturales, ¿no es cierto? Viene justamente y la administración del canal, que es algo bastante distinto, y que yo siempre lo pongo como algo especial dentro de los fondos soberanos. Entonces, yo creo que hoy día se han transformado como un ejemplo,
Y lo bueno también que hay que plantearlo es que le ha dado legitimidad en términos al proceso de ahorro, pero también al uso de los recursos que hoy día se están realizando de alguna forma y que apoyan la recuperación. Habiendo dicho eso, es bueno lo que menciona respecto a cómo las proyecciones han ido cambiando en el tiempo, porque en general cuando nos vamos un poquito atrás y tú ahí lo planteas, justamente la posición era, tenemos un shock que va a durar algunos meses y que la recuperación va a ser muy rápida. Es decir, vamos a tener una recuperación en una letra B, ¿no es cierto? Porque literalmente hay una recuperación en B que cae el 2020 y el 2021 ya se recupera. Pero, lamentablemente, es que hay una profundidad en términos de la caída en la actividad económica, y eso ustedes lo ven en el comercio, lo ven en la manufactura, lo ven en la construcción, lo ven en el turismo, y vemos que los datos de la economía real no están acompañados de optimismo, y por lo tanto, todas las multilaterales, todos los bancos de inversión están haciendo revisiones a esas proyecciones, y lo que se ve es que la proyección obviamente está cambiando de letra de alguna forma en esta forma de recuperación y ya más se parece a una U, en el sentido que va a haber un periodo un poquito más largo en términos de los datos negativos. Nosotros al principio, cuando lanzamos nuestro informe macroeconómico, teníamos esa perspectiva, en el sentido de que los brotes verdes recién iban a venir el 2021. Y eso más o menos es lo que está ocurriendo hoy día, y nuestra proyección en términos del crecimiento para la región el 2020 está entre -8 a -10%. Y eso es algo que realmente a la luz de los datos del segundo trimestre se ve fuertemente. Por ejemplo, el dato de hoy de Chile, de donde yo vengo, es una caída del Producto Interno Bruto del 14,1% en términos anuales. Eso es una caída realmente muy significativa y solamente comparable a la crisis bancaria y económica que tuvo Chile en los años 80. Y en general vamos a ver números bastante negativos el segundo trimestre, donde ya van a aparecer los datos de cuentas nacionales, pero el tercer trimestre va a ser realmente parecido y por lo tanto esta recesión se va a alargar un par de trimestres respecto al optimismo que hoy estaba a principios de este año. Gracias. Nosotros tenemos una pequeña encuesta para ver si ahí me ayudan a colocarla. Y la encuesta en realidad habla sobre, se las voy a poner un poquito fácil, básicamente cuánto tiempo, después de tocar fondo, entre comillas, cuánto tiempo, esto es en Panamá, vamos a ver la recuperación a un nivel pre-COVID. El ejemplo que estoy utilizando aquí, que Bloomberg, en el caso de Bloomberg, estiman que la economía de Panamá cae un negativo 5,4%. Entonces, la pregunta es ¿cuánto tipo de recuperación? Así que si toman varios segundos adicionales, démosle 10 segundos y vamos a ver dónde está esto es específico de Panamá, pero más adelante lo podemos ver en detalle. El otro tema que te quería conversar es, hablando de este tema del el golpe que obviamente causa el COVID, la respuesta fiscal y monetaria de diferentes países. Aquí te puedo mostrar, está un poquito más fácil de leerla. En la izquierda tenemos los países desarrollados, en la derecha países de Latinoamérica. Y básicamente el tema aquí es que en promedio la respuesta fiscal y monetaria, las dos combinadas, de los países desarrollados es casi un poquito más del doble que esa de las respuestas en América Latina. Entonces la pregunta para ti es, ¿esa respuesta de Latinoamérica es correcta? O sea, ¿cómo la ves? ¿Cuáles son tus apreciaciones al respecto? A ver, yo creo que el punto que menciones es sumamente importante por los recursos, obviamente, que tenemos y que podríamos poner a disposición para armar paquetes fiscales, paquetes monetarios y paquetes financieros. Pero también tenemos que revisar cuáles son las preexistencias que tenemos en términos de los niveles de deuda, de crecimiento, de pobreza y de mala distribución del ingreso. Y lo que vemos es que con los recursos que tenemos,
es muy difícil tratar de tener paquetes parecidos al mundo desarrollado. Y sobre todo porque hay aspectos que son importantes en términos de ahorros previos, en términos de espacios fiscales para poder hacer gastos mayores, etc. Y por lo tanto es un tema bastante complejo para América Latina y el Caribe. Y más aún, acá tú haces una comparación entre países desarrollados y países emergentes, y en este caso específico de países de América Latina. Pero incluso si revisamos nuestra propia historia, revisar lo que pasó durante el 2008-2009, que fue la crisis global financiera, tuvimos un espacio fiscal mucho mayor porque los niveles de deuda pública eran más bajos de los que tenemos hoy día. Y por lo tanto, cuando uno ve una relación entre deuda y aumento del gasto público, estamos hablando que en ese tiempo la expansión en promedio, de nuevo considerando todos los países de América Latina, estaba en torno al 3% del PIB. Hoy día, si consideramos los niveles de deuda del 2019, el espacio para poder hacer estos aumentos fiscales disminuye abruptamente y ya solamente llega a la mitad de ello. Es decir, hoy día el espacio en promedio para América Latina y el Caribe solo llegaría al 1,5%. Y eso obviamente es el desafío porque hoy día tenemos que tratar de hacer, primero, enfocarnos en los temas sanitarios, tratar de controlar la pandemia rápidamente, pero al mismo tiempo tenemos que dar apoyo sobre todo a pequeñas empresas que generan mucho empleo, pero también a las familias que hoy día están perdiendo ingresos, producto de menor actividad económica, pero también producto del desempleo. Y ese es obviamente el balance que hay que hacer. Y lo que han tratado de hacer los países que hicieron las tareas anteriormente, en términos de que tienen mayor espacio fiscal, tienen mayores ahorros, tienen reservas internacionales, obviamente han puesto a disposición bastante grandes, y acá, por ejemplo, destacan el caso de Chile y Perú, donde los ahorros fiscales dan pie a apoyar el gasto que es. Esto es importante en términos de que lo que uno quiere hacer es tratar de que en el túnel pandémico, como le llamamos en el BID, podamos tratar de salvar vidas, pero también salvar la economía y salvar sobre todo los ingresos de las familias. Tenemos que pasar este túnel para poder luego tratar de viabilizar, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que hoy día están de alguna forma congeladas. Sí, ese es un buen punto, porque si tú te fijas, el nivel de pobreza en Latinoamérica ha disminuido, pienso que significativamente, que de 45% a un 30% actualmente. ¿Qué riesgo existe hoy? Obviamente el riesgo es alto, pero danos un poquito más de color sobre el riesgo de que ese porcentaje vuelva a subir y quizás posiblemente sobrepasar los números anteriores en términos del promedio. Hoy día, por ejemplo, revisamos lo que es la caída en términos de la actividad económica, ¿no es cierto?, asociada a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que en promedio va a caer entre 8 al 10%. Pero también lo que estamos viendo hoy día es que en términos de pérdida de empleo, 26,5 millones han entrado al desempleo en toda la región. Ese es un número realmente gigantesco. Repita el número, que hubo una interrupción. 26,5 millones de empleos perdidos, y esto solamente considerado en 7 países desde el inicio de la pandemia hasta agosto. O sea, es un número realmente gigantesco. Y esto obviamente va a depender de los países, hay mucha heterogeneidad, también hay temas metodológicos en términos de cómo se considera la tasa de desempleo, pero inevitablemente el impacto en empleo va a ser brutal. Eso por un lado. Y eso va a significar aumento de la pobreza, pero también va a significar aumentos en las desigualdades, sobre todo las de ingresos. Es decir, entramos con una preexistencia asociada a pobreza y mala desigualdad, y la pandemia simplemente va a empeorar esto. Lo que yo siempre digo es, el COVID-19 no es tan democrático como creemos, en el sentido que todo el mundo obviamente se puede contagiar con el virus, pero además el impacto es muy desigual, y sobre todo le pega a los segmentos de menores ingresos. Y por lo tanto, en países donde las tasas de desigualdad y las tasas de informalidad son muy altas, como es el caso de Panamá, obviamente termina siendo un desafío mayor. Es decir, cómo cuidamos hoy día el impacto, cómo tratamos de mitigar, pero al mismo tiempo cómo salimos de alguna forma jugando de esta post-pandemia. ¿Qué
quedándonos en el tema del impacto, si abrimos un poquito más el tema de a quién impacta, a la mujer, ¿cómo tú ves esta pandemia? Nuevamente, estamos enfocándonos en los problemas ahora mismo, impactando a la mujer. Entiendo, varias publicaciones ponen el número altísimo en términos de mujeres afectadas por este virus y el tema económico. ¿Por dónde está eso? Así es, como te decía antes, el shock del COVID-19 realmente tiene un impacto bastante desigual. Primero, por ejemplo, hicimos una encuesta en 17 países, que incluye Panamá, y tal vez después les puedo mostrar un gráfico, en términos de si las familias han perdido empleo, han perdido ingresos, y lo que vemos, si hacemos una comparación en términos de ingresos familiares, el impacto mayor se ve en las familias de menores ingresos, incluso llegando a ser 70-80% de las respuestas en esos segmentos más bajos. En contraste, los segmentos de mayores ingresos solamente consideran una pérdida del 20% al 25%. Eso en términos de empleo. Después, en términos de negocios familiares, más o menos es la misma película. El impacto es mayor en los segmentos de menores ingresos. Y cuando consideramos cosas tan sensibles como acceso a la alimentación, pasar hambre durante la pandemia, también hemos visto un efecto bastante grande en los segmentos de menores ingresos, incluyendo los países que tienen ingreso per cápita más alto. Entonces, el impacto realmente ha sido mayor. Y respecto al punto específico del mercado laboral de las mujeres, realmente, de nuevo, encontramos esa desigualdad que ya venía desde antes en términos de ingreso, la diferencia de ingreso entre hombres y mujeres, la diferencia en términos de la tasa de empleabilidad, etcétera, y lo que vemos también que el impacto es mucho mayor en el caso de las mujeres, y eso obviamente también termina siendo un desafío para los gobiernos, porque lo que queremos después, y las lecciones aprendidas de esta pandemia, es justamente que queremos crecer, pero tenemos que tener un crecimiento más inclusivo, y eso significa preocuparnos de todas las brechas que hoy día existen. Claro, claro, y escuchando a la ex ministra de Finanzas de Nigeria hace unas semanas atrás, ella mencionó de que las personas no estaban preocupadas por el virus del COVID, estaban preocupadas por el virus del hambre. Y eso es una forma de conceptualizar lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué no cambiamos un poquito y vamos a entrar un poquito en lo que tiene que ver con la recuperación, los factores, los motores? Entiendo que tú tienes una presentación ahí, si quieres la compartimos. Ustedes también, el BID, hizo un informe voluminoso. Yo lo comencé a leer, son 500 páginas, no he podido leerlo todo, pero se llama básicamente de estructuras a servicio. Y yo lo veo desde el punto de vista de la infraestructura como un motor para generar empleos y generar recuperación en la región. Así que te paso la palabra para que presentes tu informe. Perfecto. Esta es una presentación bastante larga que se las voy a dejar. No la voy a pasar hoy día completamente, pero simplemente quiero mencionar algunos temas que creo que son de importancia. Pero tal vez para tratar de ejemplificar lo que está ocurriendo en América Latina, yo digo, el 2019, en términos de crecimiento y desarrollo, era como si estuviéramos volando un avión con un motor dañado. En algunos países, de protestas sociales, ¿no es cierto?, como el caso de Chile, Colombia, Bolivia, en otros países por baja productividad, en otros países los ciclos inmobiliarios y construcción se estaban acabando, como en el caso de Panamá, y por lo tanto teníamos un motor realmente débil. El otro motor todavía funcionaba de alguna forma, y por eso la tasa de crecimiento, por ejemplo, en Panamá todavía seguía siendo positiva y era una de las más altas de la región. Estamos hablando de un 3%. Entramos el 2020 y el otro motor se nos echó a perder, y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer hoy día, como lo dijo de alguna forma el ministro, estamos tratando de planear este avión para salvar a los pasajeros del avión y al mismo tiempo que no se dañe justamente la infraestructura. Y estamos tratando de aterrizar en algún lugar seguro, revisar que los pasajeros estén bien, hacer las reparaciones y partir de nuevo en aras del crecimiento y del desarrollo económico. Y ese es como yo diría, cómo uno revisa y cómo uno imagina lo que le está pasando a América Latina y el Caribe, y cada uno de los países, obviamente la región, con sus particularidades. Pero acá lo que les quería mostrar, por ejemplo,
es que si uno tiene que revisar de alguna forma y tener un diagnóstico meridianamente claro y simple de recordar, yo esto le llamo que América Latina y el Caribe está viviendo una triple parada súbita. ¿Y por qué triple? Porque por un lado tenemos una parada súbita por el lado de la movilidad de personas, producto de los confinamientos, que en algunos casos son bastante estrictos, como en el caso de Panamá, y también las restricciones de viaje. Entonces, de repente, frenamos a la economía justamente porque introdujimos los confinamientos que obviamente eran necesarios para tratar de enfrentar el tema sanitario. Y eso tiene un impacto en la actividad económica, tiene un impacto en producción y tiene un impacto en consumo. Y eso lo estamos viviendo todos de alguna forma en toda la región y en todo el mundo. Después, la segunda parada súbita está relacionada con el comercio, ¿no es cierto? El comercio, tanto en términos de volúmenes como de precios, también se paró. Y eso significa un impacto bastante importante, por ejemplo, para los países que exportan petróleo. Ahí tenemos el caso de Ecuador, también para alguna actividad dentro de otros países que exportan otro tipo de commodities, etc. Y después lo que vemos es la parada súbita más conocida, que está relacionada con los flujos financieros. Es decir, inversiones de portafolio de inversionistas extranjeros que de repente salen abruptamente de los países. Y eso tiene un impacto también en la economía, pero eso también tenemos que sumarle todo el tema de remesas, que vienen mucho menos de los que deberían llegar producto de lo que está ocurriendo con el COVID-19. Entonces, una forma como de tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en la región, es decir, la región está viviendo una triple parada súbita, y ahí justamente los invito a revisar mi última opinión editorial en Project Syndicate. Está la versión en inglés y versión en español, y ahí yo creo que va a quedar relativamente claro cuál es el impacto que está viviendo la región, y obviamente cuando ustedes hagan el análisis pueden revisar cuáles son las particularidades que tiene Panamá, dado estos tres canales de transmisión que de alguna forma se están viendo afectados. Entonces, esa es una de las primeras ideas que quería transmitir. Y otra de las cosas que podemos revisar también es lo que tú decías respecto a cuánto nos vamos a gastar en términos de que estábamos teniendo los años anteriores. Acá justamente les muestro los distintos escenarios de crecimiento que son muy complejos para América Latina y el Caribe y que están entre el 8 y el 10%. Y adelantándome justamente a tu pregunta, hablábamos de que el modelo indica más una recuperación en U que una recuperación en B. Y esto significa que si uno toma la tendencia de la última década hasta el 2019, y ahí vamos a tratar de revisar qué opinaba la audiencia respecto a tu pregunta, es cuántos años nos demoramos a tratar de volver a la tendencia anterior. Y lo que vemos, dado el impacto que va a tener esta recesión al 2020, vamos a demorar entre 3 o 4 años, y significa que este triangulito de acá va a estar perdido. Entonces la idea es cómo tratamos de solucionar este problema, y en vez de que tengamos esta pendiente así, tengamos una pendiente menor con tal de disminuir la pérdida en términos de ingresos. Déjame interrumpir, podemos poner los resultados de la encuesta para tener una idea de cómo... Perfecto. Mira, muy optimista relativamente, ¿no? Pero por lo menos estamos alineados, porque me hubiera sorprendido si hubieran dicho un año la mayoría de la audiencia, o 0,5 años la mayoría de la audiencia. La mayoría está entre 2, 3 años a 3, 4 años, y acá tenemos 3 a 4 años. Entonces, más o menos estamos alineados en términos de la recuperación que podríamos tener. Obviamente, Panamá, la gracia de Panamá, por lo menos en los últimos años, es que ha tenido tasas de crecimiento económico muy altas, sobre todo relacionadas con construcción, con el boom inmobiliario. Y lo malo de eso, claro, uno crece mucho, pero eso se acaba, y por lo tanto uno tiene que buscar fuentes del crecimiento por otro lado. Y es por eso, dada tu pregunta anterior, que quiero responderla, es justamente que hemos apostado a los temas de infraestructura. Es decir, hay varios proyectos en Panamá que han quedado suspendidos justamente por el tema del confinamiento y por el tema de tratar de seguir salvando vidas y que no se el virus, pero también hay que tratar de hacer ese balance, ¿no es cierto?, más fino para poder seguir con esas obras de infraestructura, tanto las que ya están, como tratar de pensar en infraestructura nueva.
Y eso abre un mundo completo bastante, por ejemplo, en términos de la digitalización de ciertos servicios, porque finalmente una de las desigualdades justamente es el acceso a temas digitales, el acceso a Internet, el acceso a conexiones rápidas. Y eso también es bastante desigual porque tiene un impacto sobre todo, por ejemplo, en este caso, en los estudiantes más pobres que no tienen acceso a esas herramientas digitales. Y hoy día todo el mundo está haciendo la escuela desde sus casas, y obviamente es mucho más complejo si no tenemos una conexión buena o simplemente si no la tenemos. Y por lo tanto, ahí también tenemos que hacer inversiones. Y obviamente este es un mensaje no solamente para Panamá, sino para todos los países de América Latina, que la crisis ha sido un llamado de atención. Es decir, sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay que hacerlo más rápido porque nadie se puede quedar atrás. Y a veces los maestros tampoco tienen la tecnología. No tienen la tecnología, no tienen las herramientas, no están capacitados, no están entrenados, y por lo tanto yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor en términos de que ciertas reformas hay que adelantarlas y no hacerlas tan gradual, porque a veces decimos, no, podemos hacerlo gradual o lo dejamos para el gobierno que sigue. Yo creo que esta crisis ha entregado ciertas lecciones de urgencia, es decir, cuáles son las reformas que debiéramos hacer prontamente para poder tratar de resolver este problema hoy día, mitigarlo de alguna forma, pero tratar de tener y visualizar tasas de crecimiento económico mucho más altas. Entonces, eso, claro, por ahí, yo creo que esas son las ideas que les doy. Y una de las cosas interesantes, por ejemplo, que les muestro también esto, es que uno, cuando plantea cómo enfrentar la crisis, uno de los aspectos que uno menciona es justamente tratar de aumentar el gasto público. Y a veces aumentar el gasto público, dado los niveles de deuda, no hay espacios muy grandes. Acá lo que decimos es que en varios países, y sobre todo en todos los países de América Latina, diría yo, hay espacio para ser mucho más eficiente en términos del gasto fiscal. Y eso es un desafío, obviamente, que también tiene Panamá. Y acá lo que vemos que en promedio, las ineficiencias en términos del gasto público en América Latina llegan casi al 5%. Y acá hacemos una comparación, estos son obviamente con datos no tan recientes, estamos hablando de datos del 2018, el espacio fiscal acá de Panamá llega al 3% del PIB. Y eso significa que en las filtraciones en transferencias, es decir, se están entregando subsidios y transferencias a personas o a familias que no lo necesitan, y eso es típico, por ejemplo, cuando se entregan subsidios a la energía, y eso pasa en mayor forma en otros países, pero también hay temas de obras públicas que uno puede ser mucho más eficiente en ese sentido, y también malgasto en remuneración a empleados. Entonces tenemos distintos modelitos que determinan el espacio fiscal que podría existir simplemente siendo mucho más eficiente en esto y no con mayores recursos. Y eso es bastante importante como para tratar de transmitir a los ministros de Hacienda y a los gobiernos, decir, oye, ¿dónde buscamos ciertos espacios para poder tener un aumento en el gasto público? Y acá, por ejemplo, lo que yo quería mostrarles, y también relacionado con tu pregunta, es el tema de la infraestructura en digitalización. Acá tengo los datos, no tengo el dato específico para con una inversión en digitalización como motor de inclusivo, el impacto en puntos porcentuales es bastante grande, y acá el impacto, por ejemplo, promedio de los países seleccionados, estamos hablando de casi un 6%. Este es el impacto acumulado en 10 años, pero este es como un impacto bastante significativo en términos de las cosas que se pueden hacer con inversiones relativamente pequeñas, y en algunos casos este impacto llega incluso al 9%, que es el caso de Bolivia, en el caso de Costa Rica 7,5%, en el caso de Ecuador 7%, y es decir, eso es importante en términos de poder buscar fuentes de crecimiento adicionales. Y además, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los países, este crecimiento además es inclusivo, porque favorece mucho más a las familias de menores ingresos que las familias de mayores ingresos. Entonces cumple con los dos propósitos de la búsqueda de mayor crecimiento, pero también en la búsqueda de poder tratar de emparejar la cancha un poco más respecto a todas las familias del país. O sea, lo que estás diciendo ahí es que la digitalización tiene ese impacto adicional
o incremental en la economía del país. Así es. Entonces yo creo que eso es importante pensarlo en términos de si uno tuviera que apostar en ciertos sectores, ¿dónde podría aportar? Obviamente servicios para ustedes es muy importante, pero el tema de infraestructura yo creo que es bastante relevante. Además, es una visión más de mediano a largo plazo. Es una visión que ayuda a que el crecimiento sea sostenible en el tiempo y no tengamos estos boom simplemente porque hicimos un par de inversiones y después ya las dejamos de hacer. Y eso es bastante importante. Y tal vez para que la audiencia complemente un poquito más las respuestas que entregamos respecto a la parte microeconómica, quería mostrarles justamente este gráfico que está relacionado con una de las preguntas que tú hiciste, en términos de que el impacto es más desigual respecto a la pérdida de empleo, y acá tenemos justamente el dato de Panamá, que es esta línea celeste acá, si es que la ven un poquito más gruesa que las demás, y como ven, en términos del porcentaje de hogares que sufrieron pérdida de empleo en las últimas 2 semanas de marzo por ingresos relativos al salario mínimo, vemos que el impacto ha sido bastante grande y que en el caso de Panamá llega al 80%. O sea, el 80% de los hogares al menos una pérdida de empleo en los segmentos de no ocurre en el caso de las familias de mayores ingresos que ni siquiera llega al 20%. Entonces, por eso digo, este virus en términos del impacto no es tan democrático como creemos. Sí. Entonces, esta preexistencia de mayor desigualdad que teníamos en el 2019, de alguna forma se profundiza y con un Gini sobre 0,5, obviamente genera un desafío mayor para los gobiernos. Y lo mismo, es que si tú trabajas en un restaurante, tú no puedes hacerlo a través de Zoom. Tienes que ir, no todo el mundo tiene esa habilidad, ¿no? Exactamente, o sea, todo el tema de restaurantes, todo el tema de hoteles, ¿no es cierto? Todo el tema de servicio en términos de que hay interacción entre personas, obviamente se está viendo afectado, y eso también está transformándose en un dilema para muchos jugadores financieros, cuando hay apoyos y paquetes financieros para entregar créditos a pequeñas y medianas empresas, o incluso empresas grandes, porque los bancos dicen, si yo no tengo una garantía total, es muy difícil que tome una decisión crediticia entregándole un crédito grande a un hotel o un restaurante que justamente hoy día está sufriendo por el tema de los confinamientos. Entonces, esos son también los desafíos que hoy día están teniendo muchos países de la región. Okay. Si quieres te muestro una, si me permites, déjame mostrarte una gráfica, porque tocaste un tema sobre el espacio fiscal y todo lo que tiene que ver con la respuesta fiscal de un país, fiscal guión monetaria, ¿no? Que a veces no es tan fácil la monetaria. Pero déjame compartir esta gráfica. Y mi pregunta a ti es, no es esa, dame un segundo. Y también podemos compartir estas filminas para lo que es. Esta que está aquí. Estas son las tasas de intereses globales, países emergentes arriba y países desarrollados abajo. El movimiento obviamente ha sido hacia la baja. La curva que, esta parte que está aquí, un segundo que me fue la parte gris esa no te la quería enseñar, nos dice básicamente que las tasas están muy por debajo. Entonces, no es el tiempo. Mira las tasas en países desarrollados, ya están en negativas en ciertos lugares. Latinoamérica, países desarrollados se van hacia esa misma, en esa misma forma. ¿No es el tiempo para endeudarse? Muy buena pregunta y ya lo están haciendo de alguna forma. Dado que las tasas de intereses a nivel global son bastante bajas, hoy día hemos visto, por ejemplo, muchas emisiones de los países que hoy día pueden acceder a mercados de capitales internacionales. Y Panamá obviamente no ha sido la excepción. Como vimos, en marzo se emitió un bono muy grande de 2.500 millones a 36 años, y la tasa fue del 4,5%. Eso es una tasa realmente baja para un plazo tan largo,
y también el Banco Nacional de Panamá realizó recientemente en agosto una emisión de 1.000 millones a 10 años con un rendimiento del 2,5%. Nuevamente son tasas bastante bajas. Y lo que hay que hacer, sí, hay que tomar decisiones que son a veces más complejas en términos de mayor endeudamiento, y eso lo están haciendo muchos países de la región, pero siempre pensando que esta deuda tiene que ser sostenible. O sea, ese es como el mensaje principal, y lo mismo ocurre cuando tomamos decisiones en las familias, lo mismo ocurre cuando tomamos decisiones en las empresas en términos de si es necesario aumentar el gasto a través de endeudamiento, sí lo podemos hacer, pero hay que acordarse que después esto hay que pagar la cuenta, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que ver es que hacer análisis constantes de sustentabilidad para ver hasta cuánto podemos llegar en términos de mayor endeudamiento para que después no sea un problema en el futuro. Y eso es como clave tratar de tenerlo en mente. Es una respuesta muy, muy fina. Creo que no nos quiere decir cuál es el nivel de endeudamiento óptimo de un país. Mira, una de las cosas interesantes que yo también he mencionado respecto a este tema, que al final es bastante difícil decir, este es el threshold, ¿no es cierto? Es el 50% del PIB o el 60% del PIB, porque al final también lo que importa no solamente el nivel, sino la velocidad de acumulación. Cuando la velocidad de acumulación de la deuda es muy rápida, eso también genera muchas señales de alerta amarilla, de alerta roja, y por lo tanto los inversionistas extranjeros se ponen nerviosos y dicen, no, acá esto ha sido demasiado rápido, por lo tanto, el costo de financiamiento lo voy a alzar rápidamente. Claro. Eso también trae problemas. Claro, estamos cerca del final, así que queremos respetar el tiempo. Mira, aquí tengo varias preguntas. Te voy a preguntar una. ¿Qué sectores ve el BID que van a ser el motor? Creo que mencionaste parte de esto ya, pero si hay otros adicionales, ¿qué motores ustedes ven como lo que van a movilizar la economía y van a moverla hacia adelante? A ver, nosotros hoy día estamos apostando por infraestructura, infraestructura de todos los tipos, ¿no es cierto? En términos de que estamos tratando de pensar en cómo mejoramos los servicios de alguna forma y sobre todo de los servicios más enfocados a las familias de menores ingresos, en términos de no solamente tener buenas carreteras, sino también buenos servicios de transporte, buenos servicios de energía, buenos servicios digitales, etcétera. Y esa yo creo que es una apuesta en términos de tirar una visión más de largo plazo, pero también que tenga impacto en crecimiento y que tenga impacto en empleo. Es decir, cumple como varias condiciones en términos de apostar a ese sector. También en el anterior mensaje y documento importante que lanzamos es nuestra mirada internacional. Es decir, nosotros somos generalmente economías pequeñas y abiertas que debiéramos seguir integrándonos al mundo y por lo tanto tenemos que buscar mayores mercados, buscar nuevos productos, tratar de innovar, ¿no es cierto?, con nuestras exportaciones, y por lo tanto yo creo que esa es otra fuente de crecimiento importante en términos de poder, ¿no es cierto?, buscar otras fuentes de crecimiento. Entonces yo creo que si uno tiene que apostar así brevemente, infraestructura por un lado, y el tema de globalización, acceso a mercados, yo creo que es bastante relevante para nuestros países. Perfecto. Esa última pregunta fue uno de nuestros directores, el director AO, que está en línea también. Aquí hay otras preguntas. Te tiro una yo. ¿Qué nos puedes decir sobre las elecciones del nuevo presidente del BID? Bueno, todos estamos expectantes, ¿no es cierto? Obviamente. ¿Tienes un favorito? ¿Perdón? ¿Una favorita? ¿Tienes un favorito o una favorita? No, yo no tengo favorito. Ahí hay que trabajar con el presidente de turno, así simplemente. Pero obviamente es bueno que recordemos el rol que tiene el BID en toda la región. Es bueno enfocarnos en términos de apoyar al banco, porque es el banco que está pensando justamente en el desarrollo de nuestros países, a través de sus operaciones, pero a través también del análisis, ¿no es cierto?, de los estudios, de la investigación, y ese es el rol, por lo menos, que hemos tratado de implementar en los últimos años. Perfecto, muy buena respuesta. Yo creo que estamos al final de este conversatorio. Yo lo que te quería preguntar, por último, déjanos, hemos hablado de diferentes cosas, muchas negativas,
déjanos con algo positivo en términos de expectativas. Obviamente no tenemos información sobre la vacuna o una terapia o algo por el estilo, pero si nos dejas con algo alentador, te lo agradecería. Es difícil buscar noticias alentadoras hoy día con la pandemia, pero déjeme mostrarle algunas cosas que también son importantes en términos de búsqueda de optimismo. Y es lo que está ocurriendo en China. Y China es uno de los importantes socios comerciales que tiene América Latina y el Caribe. Y lo que vemos es que ya empiezan a haber noticias positivas por el lado de la economía china. Acá, por ejemplo, vemos el PMI manufacturero. Esta es una encuesta que se hace a los gerentes de empresas grandes para ver si ven un futuro más positivo o más negativo. Obviamente vimos una contracción bastante negativa cuando ya empezaron el COVID-19, eso fue en febrero en el caso de ellos, pero ya estamos viendo una recuperación en términos, por lo menos, del optimismo de las actividades chinas. Y lo mismo vemos ya en términos reales. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de las ventas de autos, y vemos que las ventas de autos hoy día ya se están normalizando. Vemos cierta reacción mucho más positiva en términos de actividad económica. Lo mismo ocurre con exportaciones. Las exportaciones de alguna forma ya están en el rango positivo, y eso es una súper buena noticia para el resto de las economías que están de alguna forma a China. Y también vemos que las inversiones extranjeras siguen siendo negativas, pero por lo menos la tendencia es al alza, a tener tasas negativas no tan profundas. Las ventas al por menor, el retail, también vemos que hay una cierta recuperación, y por lo tanto uno podría decir que hay brotes verdes en el caso de la economía de China que van a empujar, espero, de alguna forma a América Latina y el Caribe. Esperamos es que cuando China se recupere bien, no encuentre a todos en el suelo, ¿no es cierto? Y muy débiles para poder generar actividad económica. Y por otro lado, como tú decías, la solución final a esta crisis va a ser cuando inventemos la vacuna, la produzcamos y además la podamos distribuir a todos los países del mundo. Y eso, lamentablemente, va a tomar tiempo. Claro, claro. Y ahí estaba leyendo que las cosas en China se han recuperado hasta cierto punto, que ya tienen hasta conciertos al aire libre. Así que, pero bueno, gracias, Eric. Gracias por tu tiempo. Creo que estamos ya sobregirados en el tiempo, y en nombre del Fondo de Ahorro de Panamá, de la Cámara de Comercio, muchas gracias por tu participación, y si nos compartes esa presentación sería excelente, fenomenal, la compartimos con el grupo. Y nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, Eric. No, Abdiel, de nuevo, muchas gracias por la invitación al Fondo de Ahorro de Panamá, a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, y obviamente un honor haber tratado de revisar estos temas con ustedes. El ministro de Hacienda nos acompañó, tratar de contactarlos también para poder mandar esta presentación, y si quiere tener una discusión respecto a estos temas, feliz de revisarlos también con él. Así que, y también agradecer mucho a la audiencia, para poder compartir estas ideas, y obviamente les voy a dejar la presentación para que las puedan compartir con todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Gracias, Eric. Gracias, Abdiel, por su participación, por este enriquecedor conversatorio. Gracias a los más de 80 participantes que estuvieron atentos durante esta presentación. Y como bien señalaba Eric, estaremos compartiéndola con ustedes. Buenas tardes y hasta luego.